bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el amor de Dios nos acompañe y que su paz esté con ustedes. Ofrecemos hoy la misa pidiendo a Dios por la salud de Martín, Roberto, Graciela, Horacio, Elsa, Noemí, Leonor, María Leonor, Simón, Micaela, Diego, Gustavo, Valentín Michel y Rodolfo Narváez. Y por nuestros difuntos, Antonio Cosentino y Matilde Laza. Hermanos, el Señor quiere invitarnos a compartir su mesa. Quiere invitarnos a que podamos juntos encontrarnos con su amor que siempre nos incluye en el corazón de nuestro Padre. Y por eso pedimos perdón, porque sabemos y tenemos confianza de que Él nos regala la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre bueno, todopoderoso, tenga piedad de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Juntos alabamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina a tu lado por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona un hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra,
La persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá y su morada estará fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de la. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras, Señor, con tu salvación. Pero yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegra con tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo, ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando el interés personal, sino el de mayor número, para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero anda a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este texto del Evangelio que hoy compartimos tiene una característica muy fuerte. Venimos de varios domingos donde Jesús ha hecho milagros, ¿no? Ha hecho milagros. Ha venido, curó la suegra de Pedro,
salvó un endemoniado, es decir, ha venido haciendo distintos milagros. Y lo vemos ahí a Jesús como el que cura todo tipo de enfermedades. Pero cada una de las curaciones que Jesús realizaba tenían un mensaje diferente. No era lo mismo curar a un ciego que curar a un paralítico. No era lo mismo, ¿no?, curar a la suegra de Pedro que sanar a un endemoniado. No era lo mismo. Y en el texto del Evangelio de hoy, de Marcos, que compartimos al inicio mismo del Evangelio, Jesús aparece curando a un leproso. Curando a un leproso. Y entonces tenemos que mirar cuál es la enseñanza particular de que Jesús cure a un leproso. Porque no era cualquier enfermo en el pueblo de Israel. Escuchar esta primera lectura del libro del Levítico estremece, ¿no? Porque realmente el leproso era tratado de una manera terrible, o sea, no podía tener ningún vínculo con nadie, es más, debía vivir fuera del campamento del pueblo de Israel. Y en la época de Jesús no era distinto. El libro del Levítico, había sido escrito 1000 años antes de Jesús, Sin embargo, seguían conservando las mismas cosas en la época de Jesús. Los leprosos en la época de Jesús estaban absolutamente relegados, excluidos de la vida social, no solo por el miedo al contagio, vean tipo los del COVID que ahora los encierran, ¿no? O sea, para que no contagien a nadie, bueno, no solo por el miedo al contagio, no solo porque podían contagiar a otros, sino porque la lepra como enfermedad era considerada una impureza muy grande. Es más, algunos textos de la Biblia en el Antiguo Testamento decían era producto de algún pecado que habían cometido, o sea, era una cosa muy fuerte para el pueblo de Israel la lepra. Por lo tanto, si uno tenía contacto con un leproso, mantener el contacto con alguien enfermo de lepra, no podía participar de nada, quedaba impuro. Y el quedar impuro en el pueblo de Israel significaba no poder participar del culto, no poder rezar, no poder encontrarse en el templo con los demás, no poder ir a la sinagoga, o sea, nada, no podía compartir las fiestas del pueblo, nada. Quedar impuro era quedar fuera de todo. Y por eso, fíjense que a los leprosos, en la época de Jesús sobre todo, les colocaban como una campana, ¿no? Una campanita que llevaban colgada y que los demás podían advertir al sonido de la campanita de que venía un leproso que estaba cercano y pudiesen escapar a tiempo, no solo por el miedo al contagio, sino por el miedo a la impureza que eso les podía generar. Por lo tanto, un leproso era alguien que se sentía completamente abandonado de todos, era objeto de asco, de desprecio, de miedo, y llegaban al rechazo fuerte, incluso a veces violento, cuando alguien hacía 1 o 2 pasos más de los que tenía permitido. Y por eso que Jesús, se acerca el leproso a Jesús, y Jesús, no solo lo cura, lo toca, es romper con todos los prejuicios y con todas las leyes del pueblo de Israel. Pero para Jesús es mucho más fuerte en su corazón la compasión por este hombre. Mucho más fuerte que la ley, mucho más fuerte que el prejuicio social que existía sobre este tipo de enfermos. Es más, no solo le permite que se acerque, y no sale disparando como hacía todo el mundo cuando escuchaba la campanita, sino que además se atreve a tocar. Por eso es interesante escuchar y ver este Evangelio. Fíjense, ¿no? Qué increíble, porque dice el texto que se acerca el leproso después fue a contarle a todo el mundo que lo había curado, ¿no? Y después era Jesús el que no podía entrar a las ciudades, ¿no? Se que tenía que quedar afuera de las ciudades, porque precisamente seguro que lo condenaban porque había tocado un leproso. Y es interesante prestarle atención a las palabras, porque las palabras son muy fuertes en este texto. Él le dice, cuando le pide ayuda a Jesús, si quieres,
puedes purificarme. No le pides solamente que lo cure. Si quieres, puedes purificarme. En esas palabras que expresan una gran confianza, no le está diciendo al Señor, si puedes. Porque yo creo que este hombre tenía mucha fe y confiaba en el poder de Jesús. Cree firmemente que a Jesús solo le basta quererlo para poder curarlo. Y las palabras de Jesús entonces van a expresar la atención de su amor a la persona del leproso. Un acercamiento delicado, un acercamiento lleno de ternura frente a este hombre. Y le responde, lo quiero, yo quiero que quedes purificado. No se trata de una especie de magia, no se trata de una fuerza que sale de Jesús sin ningún tipo de control. Yo creo que hay profundamente ahí una decisión de amor de Jesús. Una decisión de amor frente a la necesidad, frente al dolor de este hombre enfermo. Jesús toma la decisión de curarlo y de esa manera esta escena de curación de Jesús se convierte en algo de encuentro personal, de encuentro y de diálogo personal. ¿Por qué? Porque curar un leproso no era solamente liberarlo de su enfermedad, curarle la piel y la carne enferma. Cuando se lo cura un leproso, Jesús lo integra otra vez a la sociedad. Jesús le permite insertarse de nuevo en la riqueza de las distintas relaciones humanas, incluso en la riqueza del encuentro con Dios en el culto, en el poder celebrar a Dios en el templo, en el poder adorarlo como cualquier otro. Y entonces ahora sí, yo me hago las preguntas, me hacía algunas preguntas viendo este texto. Primero, ¿cuál es la actitud de Jesús frente a los marginales? Y hoy tenemos muchos marginales. No solo los del COVID, que le huimos para no contagiarnos y nos obligan a mantener distancia social, sino tantos marginales que tenemos. Quizás nos provoca asco algunas situaciones. ¿Qué hacemos nosotros, cristianos, católicos? ¿Qué hacemos para integrar a los marginales? Diría el Papa Francisco, ¿qué hacemos para integrar a los que están en la periferia? ¿Cómo se mueve nuestro corazón para integrar a los que están en la periferia? Y en el plano personal yo pensaba para mí mismo, aunque no tenga lepra, puede haber otras cosas en mi vida, en tu vida, que te separan de los demás, que nos separan los unos de los otros, que nos aíslan, que nos llevan a sentirnos solos o a sentirnos excluidos. Yo pensaba, qué lindo sería poder entregarle todo esto a Jesús, todo eso que está en tu corazón, todo eso que está dentro tuyo, para volver a optar por la vida de comunidad, para volver a optar por el vivir en iglesia. Pidámosle a Dios entonces, en este tiempo que nos toca vivir, que el Señor nos ayude para no olvidarnos de que nuestras relaciones tienen que ser fuertes, que nuestros vínculos tienen que ser establecidos en base a la compasión, en base al amor, que nuestras relaciones deben ser de amistad y de encuentro, más allá de que conservemos distancia, más allá de que la pandemia nos obligue a ser cuidadosos. Pero frente a esto, no tengamos miedo. Creo que la actitud es esa, no tener miedo. Porque el miedo nos lleva a la angustia a la desesperación y la desesperación a la desconfianza. Y cuando llegamos a desconfiar de Dios, ahí sí que estamos al horno.
Pidámosle a Dios entonces que nos ayude a ser valientes. Y pienso en San José, en ese José que frente a la certeza de que el niño iba a ser buscado para matarlo, fue valiente. Se levantó en medio de la noche, agarró sus pocos bártulos que tenía, la Virgen y el niño, y salió huyendo para Egipto. Pensemos en eso también nosotros, en la valentía que Dios quiere poner en nuestros corazones, para que nunca tengamos actitudes que nos lleven a discriminar a los demás, pero sobre todo que nos lleven a no tener compasión con los marginales. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. presentamos al Señor las necesidades de toda la Iglesia. A cada intención respondemos: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que la Iglesia sea siempre el instrumento por el que tu Hijo nos libere del mal que hay en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, escúchanos. Para que en el ministerio del Papa Francisco, nuestros obispos y los sacerdotes recibamos tu infinita misericordia. Oremos, hermanos. Señor, escúchanos. Para que en el mundo, por la conversión de todos los gobernantes, se termine el mal de la guerra, el hambre y el dolor. Oremos, hermanos. Señor, escúchanos. Para que todos los que sufren la enfermedad del alma o del cuerpo sepan recurrir a tu Hijo y su dolor se transforme en fuente de vida. Oremos, hermanos. Señor, escúchanos. Para que todos los cristianos tomemos conciencia del daño que provoca nuestro pecado a la comunidad y busquemos la curación interior que nos devuelve a la alegría de la familia de los hijos de Dios. Oremos, hermanos. Señor, escúchanos. Escucha, Padre de bondad, la oración de tu Iglesia y recibe en tu corazón nuestro deseo de vivir tus mismos sentimientos de compasión que tu Hijo nos dejó como camino, y vive y reina a tu lado por los siglos de los siglos. Amén. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recen, hermanos, para que esta misa que juntos estamos celebrando sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso,
el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tengo levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación, por Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ariel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, que puedan contemplar, Señor, la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y todos los que fueron tus amigos a lo largo de la historia, merezcamos por Jesús tu Hijo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a vos, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, somos hijos de Dios y con alegría le decimos a nuestro Padre del cielo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y danos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo desorden y desviación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y de acuerdo a tu palabra, dale la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que en este día somos invitados a compartir esta mesa del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Que Jesús, el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Pon tus pies en la huella del Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor
que calma el mar. Y en tus labios la palabra del Señor de Galilea. Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Oremos, hermanos, saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, el día miércoles comenzamos la Cuaresma, miércoles de cenizas. Va a haber aquí en la parroquia 2 misas, a las 7 y a las 8 de la tarde, para que nos repartamos un poco. Esperemos poder celebrarla afuera si hay más gente, para repartirnos un poco el tema de que no se amontonen tanto en una sola misa. Así que 7 de la tarde y 8 de la tarde. Va a haber imposición de la ceniza en las 2 misas, así que pueden participar. El viernes comenzamos ya con el Vía Crucis. Es medio complicado, no tenemos el templo, es medio complicado hacer acá el Vía Crucis. Ustedes saben, nuestra diócesis va a hacer Vía Crucis para toda la diócesis por Facebook. El día, por el canal de YouTube también, me parece, ¿no? En la diócesis, en YouTube también se va a poder ver. Hay que buscar el canal de YouTube de la diócesis del 9 de julio y ahí entonces se puede ver todos los viernes de Cuaresma, va a haber el Vía Crucis a través de eso. Y distintas parroquias de la diócesis lo van a hacer. A nosotros nos toca hacerlo desde aquí, desde Bragado, el día 5 de marzo. Viernes 5 de marzo nos toca a nosotros. Así que, pero todos los viernes desde una parroquia distinta de la diócesis se va a rezar el Vía Crucis. Así que lo invitamos a ver, digamos, a través de eso, ¿no? Les recuerdo que el día miércoles es día de ayuno y de abstinencia. El ayuno rige desde los 18 años hasta los 59. Así que no se pongan contentos. Bueno, algún sacrificio hay que hacer. Bien, la abstinencia es para todos. Abstinencia de carne. Bien. ¿Algo más, Miguel? Y el horario de Vía Crucis creo que va a ser a las 7 de la tarde, ¿me parece? Bueno, en todo caso, después saldrá por el Facebook de la parroquia el horario bien exacto. Va a ser esa hora. 7 de la tarde, seguro. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre nosotros, sobre nuestras familias y toda la comunidad, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos celebrado a Jesús, vayamos todos en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo en familia. Gracias. Oh María, Madre